Buenos días, me presento, soy Karen Alejandra Gómez Coral. A continuación vamos a presentar el análisis bioético de un caso de trasplante renal pediátrico entre gemelos monocigotos. En mi grupo se encuentra Juan Sebastián Tolosa, Juan Sebastián Peña, Sara Sofía Melo Martínez, Lenín Esteban Hurtado y Joaquín Alexander Elan Ayala. Esta es nuestra tabla de contenido. Vamos a empezar describiendo el caso clínico. Entonces, tenemos el paciente A que tiene un dilema de trasplante renal. Este paciente tiene 2 años y tiene una enfermedad renal que ya está en una etapa terminal porque tiene glomerulonefritis crónico. ¿Qué tratamiento se le está dando actualmente? Está teniendo una hemodiálisis, pero solamente mientras espera un donante para trasplante renal. Su pronóstico es desfavorable porque requiere un trasplante urgentemente. Ahora, ¿qué opciones tiene? Tiene 2 hermanos, uno que es 7 años mayor, por lo tanto no es compatible ya que es un niño de 2 años, pero tiene un gemelo monocigoto que se está considerando como posible donante. Eh, este no fue concebido como bebé medicamento. ¿Esto qué quiere decir? Que usualmente se tienen hijos para curar a otros hijos. Se plantea también la posibilidad de trasplante entre gemelos porque se está teniendo en cuenta lo que es la ley 1805 del 2016 aquí en Colombia. ¿Qué es lo que vamos a evaluar aquí? Vamos a evaluar la viabilidad ética, también la legal y también la social para realizar este procedimiento. Bueno, ahora vengo a hablarles acerca de la metodología. Vamos a tener dos puntos relevantes. Primero, acerca de si la decisión implica elegir entre preservar la vida del receptor y afectar de forma irreversible la vida del donante menor. Y segundo, de que se requiere analizar si la intervención respeta la dignidad y la protección especial para los niños, viéndose reflejada en la siguiente pregunta, y es, ¿puede justificarse intervenir a un menor sano cuando no existe autonomía ni beneficio directo para él? Y para esto, pues vamos a analizar los costos y beneficios que conlleva dicho caso. Iniciamos con los costos valorados. Primero, el costo físico para el donante y para el receptor. Para el donante, el costo físico es la pérdida irreversible de un órgano, lo que aumenta el riesgo vital a futuro. Y para el receptor es esa posibilidad de fallo del injerto, aunque al ser gemelos es muy baja, pero la probabilidad nunca es cero. Y para ambos las complicaciones durante la operación o posoperatorias. Tenemos un costo psicológico que es primero una afectación emocional potencial al gemelo donante al sentirse como una herramienta criada para salvar o para donarle sus órganos a su hermano. Y también tenemos una preocupación y duelo anticipado de la familia y una carga moral para el gemelo receptor al pensar en quitar ciertas posibilidades y esperanzas de vida a su hermano o su gemelo. Y por último tenemos los costos éticos sociales. Primero es el riesgo de instrumentalizar al gemelo donante, como lo había dicho anteriormente, es de verlo, de que este gemelo sea únicamente como un medio o un material para salvar a su hermano, más que como otro ser vivo. También existe esa tensión con la normativa legal sobre las donaciones pediátricas. Y por último, el impacto social y los precedentes legales que este caso pueda llegar a generar a un futuro. Ahora tenemos los beneficios evaluados. Iniciamos con los beneficios biomédicos, que el más importante o el más obvio, perdón, es la posibilidad de salvar al paciente o al paciente receptor a pesar de tener un diagnóstico tan malo, por decirlo de alguna manera. Otro beneficio biomédico es que al ser gemelos, la compatibilidad genética aumenta drásticamente, lo que disminuye el riesgo a un rechazo del órgano donante. Tenemos beneficios familiares. Primero, la reducción del tiempo de hospitalización y la hemodiálisis, que es un proceso bastante doloroso. Se evita ese sufrimiento por parte del paciente y el sufrimiento que pueda irradiar a la familia. Y también vemos esa preservación de la estabilidad emocional y una cohesión familiar, ya que la pérdida de un miembro de la familia puede llevar a separar esta de forma bastante drástica y bastante rápida. Y también encontramos los beneficios sociales y teológicos. Primero, es un acto solidario basado en los vínculos familiares genuinos, es decir, no únicamente vínculos de sangre. Y esto se tiene demostrado que psicológicamente los hermanos que son gemelos comparten un vínculo generalmente más estrecho que otros hermanos, aunque no hay que generalizar esta situación. Y también encontramos una contribución a la construcción de criterios éticos como base para los futuros casos que puedan llegar a aparecer de forma similar, para tener ya un esquema de cómo poder tratar de una forma bioética estos casos. Bueno,
Ahora, con respecto a los análisis cuantitativos, necesitamos un poco de contexto. Entendemos que la bioética es una disciplina que busca orientar las decisiones médicas hacia lo moralmente correcto, especialmente cuando se enfrentan valores en conflicto. En medicina no basta con preguntarnos qué se puede hacer, sino también qué se debe hacer. En casos como los trasplantes, la bioética no solo analiza los beneficios, sino también los costos éticos, psicológicos y sociales que pueden ser irreversibles. Dentro de este análisis, el enfoque cuantitativo nos permite comparar los valores involucrados como la vida, la salud y la integridad física, con los posibles daños y consecuencias permanentes para determinar si una decisión médica es proporcionalmente justificable. Aquí lo podemos ver dentro de estas tablas, ya las vamos a explicar, pero antes de eso, vamos a entender que el análisis cuantitativo en bioética funciona asignando valores numéricos a los beneficios y costos. A los beneficios o valores positivos, como salvar una vida o mejorar la salud, se le da un valor positivo, generalmente de un rango desde 1 a más 3, según su importancia. A los costos irreversibles, como daño físico, riesgo quirúrgico, impacto psicológico, se le da un valor negativo que va de una escala desde -1 a -3, según su gravedad. Luego se comparan los resultados y si los beneficios superan a los costos, la intervención puede considerarse éticamente justificable. Si ocurre lo contrario, la acción no sería moralmente aceptable. Entonces, en nuestro caso, tenemos un paciente de 2 años con una enfermedad renal terminal causada por glomerulonefritis crónica. Su pronóstico es desfavorable y la única alternativa viable es un trasplante renal urgente. El problema ético surge porque el único donante posible es su hermano gemelo o monocigoto, también menor de edad, lo que plantea un dilema sobre la integridad del donante y el consentimiento en un niño que no puede decidir por sí mismo. En el análisis cuantitativo ponderamos los valores éticos y los costos irreversibles. La vida del paciente tiene un valor altísimo, asignado como +3 porque está en riesgo inmediato de muerte. Y la integridad del gemelo, pues también tiene un valor alto, pero se ve afectada por el costo físico de perder un riñón, considerando en -2, perdón. Esto es así porque recordemos que esta cirugía es de un riesgo relativamente bajo y tiene una gran, una gran porcentaje de aceptación, es decir, es bastante probable de que salga bien, además de que el gemelo que se encuentra bien pues puede vivir con un solo riñón de manera perfecta. Luego está el impacto psicológico familiar que tiene un beneficio medio de +2 y un posible costo emocional de -1, dependiendo de las circunstancias. Y finalmente, el cumplimiento de la ley y los principios éticos aporta un beneficio alto con un bajo costo de -1. Al sumar, el balance total es +7, lo que indica que los beneficios superan los riesgos siempre y cuando se cumplan todos los requisitos médicos y éticos legales. Por lo tanto, desde un punto de vista bioético, el trasplante sería justificable, pero no automáticamente correcto. Se deben cumplir unas condiciones estrictas como lo son la evaluación médica y psicológica, aprobación del comité ético hospitalaria o consentimiento informado de los padres. En síntesis, lo que vimos aquí con el análisis cuantitativo es mostrar que la decisión médica no solo depende de lo biológico, sino del respeto de la dignidad y el valor de cada vida involucrada, y pues como el nombre lo dice, desde un punto de vista cuantitativo. Bueno, en esta parte de la exposición voy a hablar sobre el análisis de riesgo aplicado al caso. El caso nos presenta a los dos gemelos, como ya lo habíamos dicho, donde uno tiene una enfermedad renal en etapa terminal y el otro posibilidad de ser su donante. Desde la bioética, el análisis de riesgo busca identificar los posibles daños o consecuencias negativas que podrían presentarse no solo en el plano médico, sino también en el emocional, social y ético. Es decir, antes de decir si un procedimiento médico es técnicamente posible, debemos preguntarnos si es correcto éticamente. En este caso, el objetivo es evaluar los riesgos de realizar un trasplante entre los dos gemelos y ver cómo estos riesgos se relacionan con los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Dentro del análisis bioético podemos clasificar los riesgos en 4 tipos: previsible, sospechoso, permitido y residual. El riesgo previsible incluye los efectos médicos esperables. En este caso serían, por ejemplo, las complicaciones quirúrgicas o el posible rechazo del injerto. Estos se relacionan con el principio de no maleficencia, es decir, evitar causar un daño innecesario. El riesgo sospechado no puede mostrarse con certeza, pero se presume probablemente. Aquí hablamos de posibles impactos psicológicos o emocionales en el gemelo donante, sentimientos de culpa o pérdida de identidad al saber que fue concebido para salvar a su hermano. Este tipo de riesgo afecta la autonomía y la dignidad humana. Luego está el riesgo permitido, que es aquel aceptado ética y legalmente cuando el beneficio supera los daños. Por ejemplo, si el trasplante cuenta con aval del Comité de Bioética y cumple con la Ley 1805 del 2016 en Colombia, aquí se aplican los principios de justicia y proporcionalidad. Finalmente, tenemos el riesgo residual, que es el que persiste incluso después de tomar todas las medidas preventivas. En este caso, podrían quedar secuelas emocionales o familiares a largo plazo, o incluso un fallo del injerto. Este riesgo se asocia al principio de responsabilidad y prudencia. Bien, ahora pues continuando con esta diapositiva donde vamos a hablar de algunos de los principios y algo de los valores, es primero el de beneficencia, ya que pues estamos hablando de un trasplante que realmente puede cambiar el pronóstico del paciente. Así que para esto tenemos que hablar de cómo va a ser durante este proceso un soporte temporal, ya que no va a ofrecer una solución muy definitiva ni muy parcial, donde va a representar mayormente, pues como lo hablamos, el mayor beneficio de supervivencia y la calidad de vida.
También vamos a hablar de la compatibilidad genética, pues porque son gemelos monocigotos y pues la probabilidad de rechazo pues es muchísimo menor. Esto pues significa que pues puede ser uno de los más seguros resultados, lo cual respalda adecuadamente pues la ética y la decisión que se esté tomando y se esté planteando. Hay algo que importante aquí entre la proporcionalidad y es que el donante es bajo y es controlado, ya que pues eso ayuda a que sea el beneficio en receptor o sea mucho más adecuado, evitando así una clase de riesgos mucho más graves. Además, otro punto de vista que es importante dentro de lo que estamos hablando es la instrumentalización, ya que el gemelo donante no funciona como un bebé de medicamentos, sino pues más que todo es como una decisión actual clínica con la que se va a tratar de utilizar para así evitar cualquier medio de problemas o de riesgos y así asegurar la vida del paciente, donde finalmente va a actuar el marco legal de la ley 1805 de 2016, donde va a respaldar la donación de órganos, entre la donación de familiares vivos con consentimiento informado y evaluación médica, eso es importante. Donde además la pediatría siempre va a mantener su prioridad el interés superior del niño, buscando así garantizar pues el bienestar posible para ambos. Y pues ya, con todos estos elementos es lo importante realizar trasplantes bajo el fundamento ético, médico y algo muy legal que sea bastante sólido. En cuanto a la recomendación del Comité Bioética, vamos a ver que tras esta revisión integral del caso, se hizo pues el análisis cuantitativo presentado anteriormente, la valoración de riesgos, y pues desde la bioética teleológica y el principio de responsabilidad, básicamente el comité concluyó que la donación de riñón por parte del gemelo monocigótico es éticamente aceptable, siempre que se cumplan estrictamente pues condiciones de protección del donante y se debe garantizar pues un marco legal sólido, pues acorde a la ley 1805 de 2016. Algunos de los fundamentos de la decisión, básicamente la ponderación costo-beneficio ético, como ya les mencioné anteriormente, se hizo un balance global que favorece la intervención y los riesgos identificados pues se consideran manejables en proporción pues al beneficio mayor, que sería conservar la vida de un menor en condición terminal. Y en cuanto a la alineación con los principios bioéticos fundamentales, vamos a tener el de beneficencia en cuanto a que el procedimiento ofrece la única alternativa realista para preservar la vida de este paciente A. El de no maleficencia porque aunque existe riesgo para el donante, este se encuentra dentro de estándares clínicamente aceptados y se puede minimizar. El de autonomía, aunque los gemelos no son menores, la decisión recae en los tutores legales. Entonces, vamos también a tener el de justicia, que básicamente garantiza la igualdad de acceso a un tratamiento vital y básicamente se deben tener en cuenta el respeto por la dignidad humana. El gemelo no se concibió como bebé medicamento y eliminando el conflicto de origen y pues básicamente ahora se debe proteger integralmente. En cuanto a las recomendaciones teleológicas, teniendo en cuenta que pues, la acción correcta es aquella que maximiza el bien y minimiza el daño, considerando todas las partes, se establecen las siguientes recomendaciones. Primero, garantizar la protección reforzada del donante, básicamente mediante evaluaciones médicas completas previas al procedimiento. Se debe realizar la valoración psicológica continua antes, durante y después del procedimiento y se deben mantener los protocolos especiales de seguimiento de por vida por tratarse de un donante pediátrico con riñón único. En cuanto al blindaje jurídico y ético, se debe realizar el consentimiento informado ampliado, firmado por ambos padres y revisado por un comité hospitalario, básicamente documentar que no existe coacción ni presión familiar y asegurar que se cumplen plenamente los artículos de la ley 1805 de 2016 sobre el trasplante en menores y el donante vivo. En cuanto al acompañamiento psicosocial familiar, se debe realizar una intervención psicológica dirigida a evitar culpa o instrumentación o dinámicas de deuda dentro de la familia. Se debe asegurar que ambos niños reciban seguimiento emocional a largo plazo. Y en cuanto al principio de responsabilidad, pues aplicando lo que menciona Cortina, la acción debe proteger la vida presente sin comprometer la del donante en el futuro. Entonces, debemos tener protocolos de cuidado permanente del gemelo donante y pues se deben tener en cuenta las políticas institucionales claras sobre el trasplante entre menores. En cuanto a la educación ética y comunitaria, esto sería más orientada hacia los padres, en cuanto a los valores de dignidad, solidaridad, corresponsabilidad, y se deben evitar todas estas narrativas de salvador o valor instrumental de este gemelo donante. Entonces, básicamente, todo este análisis integral nos permite concluir que, bajo todos estos estrictos protocolos éticos, legales, clínicos, esta donación del riñón del gemelo monocigótico es moralmente aceptable y teleológicamente justificable porque básicamente va a preservar la vida de un menor que está en situación terminal, va a respetar la dignidad del donante mediante pues, todas las garantías de protección mencionadas, se cumple la legislación vigente y se basa en los principios sólidos de responsabilidad, proporcionalidad y justicia. Así que la recomendación final del comité es aprobar el trasplante y implementar todas las salvaguardas mencionadas para asegurar que la decisión genere el mayor bien posible para todos los involucrados.